Muy buenos días, niños, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite, por la vida y la salud. Y gracias porque están ustedes muy listos para poder aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, vamos a cantar nuestro himno acostumbrado de adoración a Dios. Dice, hoy te adoramos. ¿Listos todos? Canten en su casa, acompáñenme, por favor. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, con reverente, con alegre voz. Gracias te damos por tus bondades, hoy te adoramos, nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a hacer una oración. Y ya saben, tienen que tener todos sus ojitos cerrados para que nada les interrumpa, porque vamos a hablar con nuestro Padre Dios. ¿Listos? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, por este hermoso día en que podemos aprender más de tu palabra, en que podemos alabarte, Señor, con nuestros cantos, Señor, y con nuestras oraciones. Gracias por cada niño que está detrás de la pantalla, atento para aprender más de tu palabra. Te rogamos, Señor, que les bendigas y que les abras el entendimiento para que puedan aprender todo lo que dice en tu Biblia. Bendice, Padre amado, a nuestros demás hermanos, a nuestros predicadores, a nuestros pastores, a los hermanos misioneros que llevan tu palabra. También sé con ellos, Señor, y te rogamos que sigas con nosotros en el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora les voy a cantar un corito que ya lo saben, nada más le cambiamos un poquito de las letras. ¿Sí? Se llama Gracias, buen Dios, por mi Jesús. ¿Listos? Gracias, buen Dios, por mi Jesús. Gracias, buen Dios. ¿Listos? Otra vez. Ya lo recordaron, ¿verdad? Gracias, buen Dios, por mi Jesús. Gracias, buen Dios. Bueno, yo creo que ustedes han estado escuchando que es la Semana Santa y que muchos van de vacaciones en Semana Santa, aunque no deben de salir a ningún lado, primeramente, porque son días en que debemos recordar todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Se le llama Semana Santa precisamente por todo lo que el Señor Jesús hizo en esos días, no para ir de vacaciones. Les voy a hacer una breve recordatorio de todo lo que hemos escuchado en los últimos domingos. ¿Se acordarán ustedes que el Señor Jesús cenó con sus discípulos? ¿Recuerdan? Que mandó a unos discípulos para preguntar por dónde iban a cenar ellos y que encontraron un aposento alto y ahí cenó Jesús con ellos. Y también se acuerdan de que Jesús les dijo a sus discípulos que se iban a escandalizar de él y que Pedro dijo, no, Señor, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Si es necesario, yo voy a morir por ti. Y todos los demás discípulos dijeron también lo mismo. Ellos decían que no lo iban a negar. Y también se acuerdan que Jesús fue al huerto de Getsemaní y estuvo orando ahí y le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañaran. Y mientras ellos estaban en un lugar, Jesús fue a orar. Y se acuerdan que él le decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no como yo diga, sino como es tu voluntad. Y luego regresó y vio que Pedro, Jacobo y Juan estaban dormidos. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús les dice, ¿cómo? ¿No pudieron orar conmigo? Y entonces se volvió a orar. 3 veces oró y le dijo lo mismo al Señor Jesús, a Dios. Le dijo, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero no como yo digo, sino como tú dices. Estaba pidiendo a Dios su voluntad. Y entonces, después arrestaron al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Judas lo traicionó? Y lo vendió por 30 monedas. Y luego fue junto con los soldados y se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla para que los soldados supieran que él era Jesús. Bueno, y entonces trajeron a Jesús
ante el concilio. Y entonces se acuerdan que Pedro lo siguió y unas personas le dijeron, una mujer le dijo, tú eres de los de Jesús. No, yo no soy de él, dijo Pedro, porque estaba asustado. Y luego después otra persona le volvió a decir, oye, yo te he visto ahí tú andabas con Jesús, yo te he visto con ellos. No, yo no soy ese, yo ni lo conozco. Y otra vez un señor se acercó y le dijo a Jesús, sí, le dijo a Pedro, sí, tú andabas con Jesús, porque hasta hablas como ellos. Y entonces dice la Biblia que comenzó a maldecir y a jurar, no, yo no conozco a este hombre, yo no sé de quién me hablan. Y en eso cantó el gallo, ¿recuerdan? ¿Qué quiere que? Fue la tercera vez que Pedro lo negó y ya Jesús le había dicho que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces y que se puso muy triste, ¿se acuerdan? Bueno, pues la Biblia nos habla que muy de mañana llevaron a Jesús ante Pilato, porque habían tenido consejo con los sacerdotes y los escribas. ¿Se acuerdan que ellos no querían nada a Jesús y querían prenderle y lo querían matar? Y lo llevaron ante Pilato. Y entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Entonces los principales sacerdotes se enojaban más con Jesús y lo acusaban mucho. Pero Jesús, dice la Biblia, que de todo lo que le decían, él estaba callado. Dice, mas Jesús no respondió. De modo que Pilato se maravillaba del comportamiento de Jesús. Entonces, en el día de la fiesta, un día de la fiesta de Pentecostés, se soltaban a un preso, el que ellos quisieran. Y había uno que se llamaba Barrabás. Este estaba preso porque junto con unos compañeros habían cometido un homicidio. Y entonces él estaba preso junto con otros. Pero entonces la multitud quería que mataran a Jesús. Y entonces Pilato les dijo, ¿quieren que le suelte a Barrabás? No, queremos a Jesús. Pilato sabía muy bien que los sacerdotes tenían envidia de Jesús y por eso se lo habían llevado. Y los sacerdotes hacían que la multitud gritara más. Y entonces Pilato les dijo otra vez, ¿qué quieren que haga con Jesús? Con el rey de los judíos. Y ellos decían que no era su rey. Y entonces toda la multitud gritaba mucho, ¡crucifícame! Y entonces Pilato pues quiso satisfacer al pueblo y le soltó a Barrabás. Pero dice que también llevaron a Jesús al patio y ahí le azotaron. Pilato ordenó que le dieran azotes. Eran unos látigos que en la punta tenían unos pedazos de fierro y golpearon muy fuertemente a Jesús. Y se burlaban de él porque decían, tú no eres rey. Pero entonces hubo uno que le puso una túnica con una capa de rey, pero además le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Imagínense lo que debió haberle dolido. Cuando nosotros nos espinamos con una espina pequeña, nos lastimamos mucho y la espina se la pusieron en su cabeza. Y entonces dice la Biblia que comenzaban a saludarle, pero en tono de burla, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza y le escupían. Imagínense qué horrible que escupieran al Señor Jesús. Él que siempre anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, ese día lo estaban desconociendo, lo estaban abofeteando, le escupían, se burlaban de él. Entonces,
dice la Biblia que después de haberlo escarnecido, le quitaron la capa de púrpura, que parecía que fuera un rey, y que le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarlo. El Señor Jesús no decía nada. Dice en Isaías que fue como un cordero que lo llevaron al matadero y él no abrió su boca para nada. Entonces, cuando iba el Señor Jesús con una cruz, él iba muy lastimado porque lo habían golpeado mucho con un látigo. Recuerden, tenía fierros en las puntas y estaba muy lastimado. Entonces, dice la Biblia que venía un señor que se llamaba Simón, él era de Cirene. Entonces le dijeron: Simón, ayuda a Jesús a llevar su cruz. Y lo llevaron a un lugar que se llama Gólgota. Entonces lo crucificaron junto con otros dos malhechores. Estos dos sí habían pecado. El Señor Jesús no hizo ningún daño a nadie, al contrario, el Señor Jesús nos amó tanto, pero Él dio su vida por nosotros. Cuando le crucificaron, dice la Biblia que repartieron entre sí sus vestidos y que se echaron suertes para ver quién se llevaba cada uno. Dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título que estaba aquí en su cruz, esas letras, decía: el Rey de los Judíos. Aunque los principales sacerdotes decían: no, quita eso, no, él no es nuestro rey. Pero Pilato dijo: lo que yo escribí ya no lo voy a borrar. Muchos se burlaban de él. Decía: si salvaste a otros, pues sálvate a ti mismo. Jesús podía haberse salvado, pero ¿saben qué? Jesús estaba cumpliendo lo que vino a hacer a este mundo. Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz, pero ¿saben por qué Él escogió morir? Porque Él nos amó. Él nos amó tanto. Y Él era la única persona que podía llevar a cabo el plan de Dios y morir por nuestros pecados. Era el único sin pecado. Y Él solamente era el que podía hacer que nosotros tuviéramos vida eterna. Y solo tenemos que pedirle que nos perdone y confiar en Él como nuestro Salvador. Él nos da el regalo de la salvación a todos los que se lo pidamos. Jesús sabía todo esto y por eso Él murió en la cruz. ¿Saben qué? Ese día el cielo se puso muy oscuro, muy oscuro. Y un soldado que estaba ahí al pie de la cruz dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios por todo lo que dio. Su madre y uno de sus discípulos estaban ahí cerca, muy tristes. Y muchos de sus discípulos le seguían, pero de lejos. Y también estaban muy tristes, ¿verdad? Pero dice también la Biblia que cuando llegó la noche, antes, cuando Jesús estaba en la cruz y lo estaban clavando, Jesús
le pidió a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos ama tanto que también a los que le estaban crucificando les perdonó. Bueno, cuando llegó la noche, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Entonces le preguntó al centurión, a uno de los soldados, que si ya había muerto Jesús. Y el centurión le dijo que sí. Y entonces le dieron el cuerpo a José de Arimatea. Y dice que él compró una sábana y, quitándolo de la cruz, lo envolvió y lo puso en un sepulcro que estaba en una piedra. Era un sepulcro nuevo, nadie habían puesto ahí. Y entonces dice que lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, y entonces hizo rodar una piedra para tapar la tumba. Jesús quedó sepultado en ese lugar. Hasta ahí vamos a dejar la historia. El próximo domingo tenemos la continuación después de que sepultaron a Jesús. Para que por favor estén muy a tiempo, listos para aprender más de nuestro Señor Jesús y de su muerte. Vamos a dar gracias a Dios por el grande amor de nuestro Señor Jesús, que dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y todo esto es por el amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, que Él permitió, ¿verdad?, que su Hijo Jesús muriera en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, porque permitiste que nuestro Señor Jesús viniera a este mundo para enseñarnos acerca de tu grande amor. Gracias, Señor, porque Él anduvo haciendo bienes y sanando, y porque Él vivió una vida perfecta. Y por eso, Señor, Él pudo morir en la cruz y darnos vida eterna. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y, Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le pidamos a Él que nos perdone, que sea nuestro Salvador, que podamos tener vida eterna. Y sobre todo, Señor, que podamos decir a todos los que nos rodean que Jesús les ama, que Jesús vino a este mundo para derramar su sangre y nosotros pudiésemos ser perdonados a través de Él. Bendice a todos nuestros amigos, nuestros vecinos, y permite, Padre amado, que ellos también puedan llegar a conocerte como su Señor y Salvador. Te rogamos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de terminar, vamos a cantar otra vez el corito. Gracias, buen Dios, por mi Jesús, porque nuestro Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Listos? Gracias, buen Dios, por mi Jesús. Gracias, buen Dios. Bueno, niños, que Dios les bendiga, que tengan muy bonita semana y recuerden, siempre que oren, den gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Dios les bendiga, que tengan muy bonita semana. Hasta luego.